podemos contar unas historias de astrólogos y su relación con los reyes o con los poderosos, con los príncipes. Es difícil ser astrólogo de un poderoso porque cuando uno le pronostica algo desagradable, el tipo se enoja. Uno de los casos más famosos, que tal vez hemos contado alguna vez, fue un encuentro entre Luis XI de Francia y su astrólogo, que se llamaba Galeotti. Y el rey no se separaba nunca del tipo. Galeotti, ¿qué hago? Galeotti de acá. Galeotti, va a llover. Galeotti, ¿qué número va a salir? Un día, Galeotti pronosticó a Luis la muerte de su novia, su favorita, Marguerite de Sassenage. Y una semana después la joven se vio atacada por un mal desconocido. Y el rey, Luis XI, se enojó con el astrólogo y dio orden de que lo arrojaran por una ventana. Así que pronosticas la muerte de mi prometida. Bueno, tírenlo por la ventana. Cuando ya lo estaban llevando a morir, el rey exclamó: tú que pretendes ser hombre tan hábil y que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime ahora cuál será la tuya y cuánto tiempo te queda de vida. El astrólogo respondió: Señor, moriré 3 días antes que vos. Y Luis XI suspendió el lanzamiento por la ventana y dio orden de que a Galeotti no le faltase nunca nada. Hablaremos de otros encuentros. Federico II de Hohenstaufen, el emperador es Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, allá por el siglo XIII, tenía fe ciega en los astrólogos como cualquiera de nosotros. Pero la verdad es que los tipos que trabajaban para él le decían cualquier cosa. Le decían lo que Federico quería escuchar. La afición del emperador por la astrología fue notable en ocasión de la segunda boda. Había estado casado él ya con Constanza de Aragón y se había muerto en 1222. En 1225 se casó con Isabel de Brienne, que en realidad se llamaba Yolanda. Yolanda de Brienne, sí. Que era muy joven, 14. Ese detalle, la demasiada juventud de su prometida, no le importaba a Federico. Y cuando llegó la noche de bodas, se aprestó a unirse a su nueva esposa. Pero el papá de Yolanda de Brienne, Juan de Brienne, habló con los astrólogos del emperador y les dijo: estoy desesperado, quisiera que ustedes intercedieran para sostener por un tiempo más la virtud de mi hija. Díganle alguna cosa a Federico para que... Entonces los astrólogos, por algún dinero, le señalaron a Federico que todavía no era tiempo de emprender hazañas eróticas y que ya vendrían constelaciones más propicias. Los astros no son propicios ahora. Bueno, Federico aceptó las indicaciones, pero con odio, con bronca. No puede ser. Los astrólogos, un poco aterrorizados ante la posibilidad de perder el favor imperial, volvieron a hablar con el padre de Yolanda. Dijeron: che, escúcheme, se puso mal este hombre. ¿Qué le parece si para que se quede tranquilo podemos contentarlo de algún modo? Y junto con don Juan de Brienne hicieron un sospechoso diseño del zodíaco y le dijeron a Federico que podía ser beneficioso para su vida el encuentro con una prima de Isabel, que era más grande y que era dama de honor en la boda. Más sí, dijo Federico, y en su noche de bodas, por indicación de sus astrólogos, se unió a una prima de su mujer y la tuvo por favorita durante un tiempo, esa es la verdad, esperando mejores constelaciones.
Después, la pobre Yolanda, también llamada Isabel, murió en 1228. Y entonces, en realidad murió antes de 1228, pero murió. Un poco después, Federico se casó con otra chica, también llamada Isabel, que no era otra que Isabel de Inglaterra. ¿Y a quién llamó? A los astrólogos. Y le dijo, miren, me he casado. ¿Cuál sería la hora más adecuada para engendrar un hijo varón? Le dijo. Ajá. Dice, la hora más adecuada es la salida del sol. Dice el emperador, ¿no tenés otra hora peor? Bueno, fenómeno. Y dice, si usted cumple con sus deberes conyugales a la hora de la salida del sol, de juro que va a tener un hijo. Entonces el emperador se despertó justito a la salida del sol, homenajeó a su esposa y le dijo orgulloso, sepa que lleva un hijo. Y se acostó, se dio vuelta y se durmió. Pero aquel dictamen fue equivocado. La emperatriz tardó 2 años en dar a luz y tuvo una hija. Pero antes el equipo de astrólogos había sido cambiado por otro. Así que eso lo explica todo. Enrique VII de Inglaterra reinó, sería mucho mejor, entre 1485 y 1509. Y un día, ya de 1509, Enrique se enteró de que un astrólogo que andaba por ahí había vaticinado que el rey moriría dentro de aquel año. Se puso furioso, lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué hace? Y le dijo, si eres tan hábil en predicciones, dime si puedes, ¿dónde te encontrarás en las próximas Navidades? Y el astrólogo vaciló, se quedó callado, y Enrique volvió a hablar, le dijo, os demostraré que soy tan buen astrólogo como tú, estarás en la Torre de Londres preso, y lo mandó en cana. Tal como los dos dijeron, Enrique murió en aquel año de 1509, y el pobre astrólogo estuvo preso en la torre en las Navidades que siguieron. Hablemos para terminar, o para casi terminar, de Abdülhamid II, el último sultán turco. Tenía un astrólogo llamado Nasr, y este astrólogo lo volvía loco, porque para mantenerlo bajo su influjo le decía al sultán que cada día que venía era nefasto y que lo amenazaba la muerte. Y entonces Abdul, para eludir a la muerte, había puesto en el palacio un montón de trampas, de cazagañotes, puertas secretas, en fin, cosas para que sus enemigos no pudieran matarlo, porque él pensaba que lo iban a asesinar probablemente. Cada comida que él morfaba tenía que ser revisada por los probadores, bueno, qué sé yo. Cada vez que Nasr, el astrólogo, le sugería en cualquier momento podía morir, Abdul respondía con nuevas construcciones en el palacio, en fin. Y sus edificios quedaron llenos de corredores, refugios secretos, etcétera. Y muchas veces, en esas paredes falsas y en esas trampas, en realidad no morían enemigos, sino sirvientes o visitantes del sultán que por casualidad se caían en algún agujero, qué sé yo. Te invitaban a ver al sultán, venías por un corredor, caías en un hoyo, te morías. Bueno, Nasr le decía que eso demostraba que estaba en peligro. Por ahí, en 1908, Abdülhamid fue destituido y enviado al exilio en compañía de 7 mujeres de su harén y del astrólogo Nasr. Se instalaron en Salónica, pero la casa era mucho más humilde y no podía construir ni pozos ni cazagañotes. Y se enfermó cerca de los 80 años y se quejaba por no poder hacer obras como lo había hecho en Estambul. Pedía que llamaran arquitectos y pensaba diseños de escondites para eludir lo inevitable, pero nadie le daba bolilla. Antes de morir le dijo a Nasr que sus predicciones eran correctas y que seguramente, por confiados e inoperantes, finalmente le llegaría la muerte. Y llegó. A veces
los astrólogos hacen depender un hecho de otro. Si uno viaja en barco, morirá. Si un caballo cruza frente a tu puerta, te harás rico, etc. El Tuerto Varale era un adivino, astrólogo de flores, y le prometió a Manuel Mander que su novia fugitiva, que lo había dejado hacía muchos años, Beatriz Velarde, volvería con él si un chingolo saltaba en su balcón. Entonces Mander se sentaba cada tarde frente a su ventana. Se había hecho experto en el reconocimiento de toda clase de aves: el gorrión, el misto, el jilguero, el cabecita negra, el tordo. Nunca salía. Cuando alguno llamaba a la puerta, se fastidiaba y atendía a los visitantes sin dejar de mirar para la ventana para ver si aparecía el chingolo. Pero el chingolo no aparecía. El Tuerto Varale le explicó que quedaban pocos chingolos porque a este pájaro bagual lo había espantado el ferrocarril. Entonces, en una ocasión, Mander le preguntó si no era posible cambiar de pájaro ante la escasez de chingolos. Y el brujo, el Tuerto Varale, respondió que también podría pensarse en sustituir a Beatriz Velarde por otra dama mejor dispuesta. Desde entonces, Mander no consulta a los adivinos, y cuando alguien le pregunta por dónde anda su novia, él contesta: solo Dios sabe.